Listo. Bueno, buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo A. Somos cuatro integrantes. Vamos a hablar sobre lo que es la función social que tiene la filosofía en la educación. Bueno, para conocernos un poquito, mi nombre es Ana Cecilia Ávila. También está el compañero Alejandro Mendoza, Ana Mendoza y Mario Euseda. Ahí en la presentación puede observar, pues, el logo de la universidad, nuestro nombre completo y número de registro también. Para continuar, tenemos una pequeña introducción de lo que va a ser la presentación. Como lo mencionamos anteriormente, vamos a hablar sobre la función que tiene la función social, perdón, que tiene la filosofía dentro de la educación. Como una pequeña introducción de este tema, tenemos que la filosofía desempeña un papel crucial en la educación, ya que desarrolla habilidades cognitivas, éticas y sociales esenciales para la formación integral de los estudiantes y su participación activa y responsable en la sociedad. Nosotros vamos a estar hablando de cinco funciones sociales que encontramos las más importantes. Son cinco en específico. También vamos a ver unos aspectos claves que tienen que ver con la función social y esta relación que tiene con la filosofía. Y unos aspectos relevantes también que vamos a ver más adelante, acompañado con una conclusión. Nosotros también como presentación, como grupo, tenemos cuatro objetivos que queremos cumplir al final de esta presentación. El primero sería enumerar las diferentes funciones sociales de la filosofía en la educación. Ese sería como nuestro objetivo general y más importante, que como lo mencionaba son cinco. Son cinco los más relevantes. También tenemos comprender la importancia, ¿verdad?, de la aplicación de la filosofía en la educación como un determinante de la práctica educativa. Recordemos que ese no es un tema separado de nuestra profesión, ¿verdad? Tanto la sociedad como la filosofía son cosas que vamos a llevar a cabo cuando estemos ejerciendo nuestra carrera. Entonces va a ser un tema de importancia no solo eh, para nosotros como estudiantes también. Y el último objetivo que tenemos es explicar cómo la aplicación de la filosofía en la educación nos ayuda a determinar nuestro papel como docente y nuestra labor educativa. Lo mismo, vamos haciendo como un objetivo general primero y ya luego lo vamos a ir contextualizando un poco más a nuestra área que es la docencia y la labor educativa. Como función social, pues sabemos que es bien importante tenerla tanto como individuo como centro educativo también. Entonces, esos son los objetivos que tenemos como presentación y antes de llevarlo tan a cabo relacionado con la filosofía, vamos a ver primero lo que es la función social como un término general, que ese lo va a hablar mi compañera Ana Mendoza. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir hablando sobre lo que es la función social. Dice que la función social se refiere a las actividades y roles que las personas desempeñan en su comunidad, sociedad o cultura, que van más allá de sus necesidades individuales y contribuyen al bienestar colectivo. También la función social es necesaria para la vida en la comunidad, desde las actividades que se realizan en la familia hasta las organizaciones civiles y políticas. La función social es indispensable para el desarrollo humano y material. Las funciones sociales de la filosofía en la educación tenemos como flexión reflexiva, interpreta las relaciones entre la educación, la sociedad y la vida humana, para comprender el significado y el sentido de la educación para el desarrollo de los individuos y la sociedad. También tenemos las funciones analíticas. La filosofía de la educación busca establecer los conceptos, términos fundamentales del proceso educativo y analizar los problemas claves de la educación. La función crítica.
Cuestiona críticamente los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas, incluyendo sus principios y fines y valores. Sí, lo siento, si puedo hacer una intervención en esta diapositiva, ¿verdad? Es importante recalcar que como esto es una función social, ¿verdad? Es algo que se dialoga, ¿verdad? En una comunidad, en una sociedad, entre varias personas. Entonces, cada una de estas funciones, ¿verdad? La reflexiva nos invita, como lo dice la palabra, a la reflexión, la analítica a analizar y la crítica a criticar, y todo esto se hace no como una sola persona, sino en grupo, ¿verdad? En comunidad, entre varias personas, se analiza cómo está la situación, se analizan los conceptos fundamentales del proceso educativo y eso nos lleva a un diálogo y eso nos va a llevar como a una decisión o a una meta común, por así decirlo. Las funciones sociales de la filosofía en la educación. Está la función normativa y la función de orientación. La función normativa establece una normativa teológica, ética, axiológica, genérica y universal para guiar todo el proceso educativo. Además, fundamenta relacionalmente los principios explicativos constitutivos de la educación. La función de orientación orienta la transmisión de valores morales a las nuevas generaciones y cuestiona fundamentos contenidos de la cultura que se transmiten a través de la educación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Lucera, como dijo la compañera al principio, y vamos a analizar algunos aspectos claves que debemos de nosotros entender y enfatizar al momento de aplicar la filosofía en diferentes ámbitos dentro de la sociedad. En el primer recuadro a la izquierda superior tenemos que la filosofía fomenta la crítica y la reflexión profunda sobre la realidad y las ideas predominantes. En este caso hablamos de la crítica y de la reflexión sobre valores y estructuras sociales, promoviendo un pensamiento crítico que puede llevar a cambios positivos dentro de la sociedad. En el siguiente recuadro, el anaranjado pálido en medio dice que a través del estudio de la filosofía, los individuos desarrollan habilidades de pensamiento crítico, argumentación y análisis. En esto pues, nos referimos a, más que todo a la formación de los ciudadanos con un pensamiento crítico y objetivo. Estas habilidades son esenciales para la participación activa y responsable en la vida pública, promoviendo una ciudadanía informada y reflexiva. En el cuadro de la derecha el superior, el amarillento dice que la filosofía proporciona una base para la reflexión ética, ayudando a las personas, a las sociedades a determinar qué es justo y correcto. Ahora estamos hablando que la filosofía se basa más que todo en la ética. Esto es crucial para la formación de leyes, políticas y prácticas que promuevan el bienestar común. También el recuadro café en la parte izquierda, nos habla de que fomenta la capacidad de analizar problemas complejos desde múltiples perspectivas. En este caso, estamos hablando de la comprensión y resolución de problemas. Esto es valioso no solo en el contexto académico, sino también en la toma de decisiones en la vida cotidiana, en la política y en la resolución de conflictos. También tenemos en el recuadro verde a pálido en medio, que contribuye al desarrollo cultural al explorar y preservar las ideas, creencias y tradiciones de diversas culturas. Pues estamos hablando que esto promueve el entendimiento y el respeto mutuo entre diferentes grupos sociales. Y en el cuadro inferior de la parte derecha nos habla de que al cuestionar lo establecido y a explorar nuevas ideas, la filosofía puede ser un motor de innovación y de progreso. A lo largo de la historia, muchos avances en la ciencia y tecnología y política han sido influenciados, obviamente, por las ideas filosóficas de los filósofos de la historia.
También podemos mencionar algunos aspectos relevantes, los cuales son, en la parte izquierda superior tenemos la interdisciplinariedad. Interactúa con otras disciplinas, ¿verdad? La filosofía, como la ciencia, la tecnología, la política, el arte y la religión. Esta interacción puede enriquecer ambos campos, proporcionando un marco más amplio y profundo para entender los problemas complejos. Si nosotros nos acordamos, antes en las sociedades antiguas, en la era precolombina, en la era de los primer milenio de la historia del hombre, pues las personas intelectuales se reunían de manera social para ellos como en clubes sociales y académicos en los cuales estaban reunidos todas las diferentes tipos de pensamientos. Teníamos matemáticos, teníamos artistas, teníamos filósofos, todos reunidos en un solo lugar con el fin de promover y ayudar, ¿verdad? A un mejoramiento dentro de la sociedad, del entorno, que hoy en día, pues lastimosamente no se da, ¿verdad? No se da ese tipo de situaciones. Hoy en día se ha perdido mucho que el filósofo o que la persona intelectual sea la encargada de ser ese líder que necesita la sociedad de hoy en día. También tenemos que la paz y la resolución de conflictos ofrecen marcos teóricos y prácticos para abordar y resolver disputas de manera no violenta. Filósofos como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. han sido influenciados por estos principios en sus luchas por la justicia y la paz. Y recordemos que a raíz de no usar la violencia y en este caso usar la inteligencia, ¿verdad? La ecuanimidad y también el buen uso de la palabra, se han resuelto conflictos grandes a través de la historia. Entre ellos tenemos la raza de la trata, de la esclavitud y muchos otros, ¿verdad? Que obviamente con golpes, armas no se hubiesen resuelto. También tenemos la justicia social, que aborda temas de justicia, de igualdad de derechos humanos. Filósofos como John Rawls, dígame compañera, ¿quiere hacer una intervención? No, no. Y Martha Nussbaum han contribuido significativamente a las teorías de la justicia y el desarrollo humano, influyendo en políticas públicas y movimientos sociales. Muchas gracias. Listo, sí, aquí hacer también otra intervención, mencionar otra vez, ¿verdad? Lo social, ¿verdad? Podemos ver que aquí tenemos ideas de filósofos, está Mahatma Gandhi, está John Rawls, que también, ¿verdad? Son personas, son filósofos que sus pensares, ¿verdad? Lo que ellos escriben contribuyen significativamente a que nosotros repensemos o a que critiquemos, ¿verdad? Cómo es nuestra labor educativa para que siempre exista estos tres aspectos relevantes, ¿verdad? La justicia social, la interdisciplinariedad y la paz y resolución de conflictos. Así es. Listo, gracias. Y ahora como conclusión, ¿verdad? Vamos a mencionar estas ideas de parte de Matsura, la filosofía de una escuela de libertad, que dice que la filosofía de la educación, ¿verdad? Está concentrada en delimitar cuáles son los fines en sí de la educación, los roles de los sujetos de la educación, ¿verdad? Tanto de los estudiantes, los docentes e incluso podríamos mencionar a los padres de familia. Y esto a nosotros nos ha proporcionado herramientas teóricas y también conceptuales para orientar nuestra labor, nuestro papel de docentes y comprender las acciones de los educandos en su proceso formativo, ¿verdad? En la labor educativa, en el día a día. Mencionar también como conclusión que la educación sin filosofía nos convertiría totalmente en seres ajenos, desconocedores de la realidad de nuestro entorno. Y eso, como sabemos, es algo muy dañino, incluso peligroso como docentes, que nosotros no conozcamos cuál es la realidad de nuestros alumnos, del centro educativo donde estamos dando clases, porque sin esta filosofía en la educación, el ser humano no encontraría su teleología, que es la trascendencia. Si nosotros como docentes no conocemos cuál es la realidad del centro educativo, de los alumnos, nuestra labor educativa, nuestras clases, lo que nosotros sea que enseñemos, no va a ser trascendente, no va a ser significativo,
no va a generar ningún cambio, no va a generar nada hacia un mejoramiento de la sociedad y eso pues no es bueno, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos que enfocarnos en que sea significativo y que toda nuestra labor sea trascendente. Como última conclusión, vamos a mencionar que la educación toma de la filosofía todas estas ideas, la reflexión y la totalidad de sus pensamientos para poder esclarecer, para poder darles claridad a todos los problemas relativos a la pedagogía. De esta manera, en el campo educativo, en la labor educativa, seremos capaces de reflexionar acerca de este hecho o este fenómeno desde sus presupuestos filosóficos fundamentales. Como sabemos, ¿verdad? La educación, los salones de clases, el concepto de universidad o de escuela es algo que ha ido cambiando por los años. Han habido diferentes reformas, diferentes modelos pedagógicos y cada uno de ellos está fundamentado en la filosofía. Y como docentes nosotros tenemos que estar al día con estas ideas filosóficas. Sí, díganme. Sí, justo con lo que mencionaba usted de la conciencia que tenemos que tener como docentes de estar al tanto, ¿verdad? En lo que pasa alrededor. También es importante que conozcamos la responsabilidad que tenemos, porque, bueno, como para asegurarnos que hayamos entendido la función social, solo así en general, es como esas acciones que nosotros hacemos tanto como seres humanos individuales o como instituciones, acciones, proyectos, contribuciones que hacen un bien a la sociedad. Mm, Entonces, cuando nos referimos a la filosofía es nosotros enseñar a los estudiantes, ¿verdad? Tener sus propios pensamientos, sus propias reflexiones, sus propios puntos de vista, sus propios paradigmas. Entonces, nosotros somos esas personas encargadas pues de formar a esos ciudadanos que van a hacer el cambio en la sociedad. Y aparte de nosotros, las únicas otras personas que tienen esa responsabilidad son los padres de familia. Entonces, es una responsabilidad bien grande que sí está ciertamente distribuida en dos partes, pero sabemos que lastimosamente no todos los niños cuentan con padres de familia que dan el mejor ejemplo y ahí es donde, perdón, donde entra nuestra labor como docentes, de poder recuperar em, ese pensamiento pues que tienen que tener los niños para poder cambiar, no solo empezando desde Honduras, ¿verdad? Sino pues en general en el mundo. Entonces eso, ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos como docentes y de que en nuestras manos pues está, ¿verdad? Que haya un cambio, ya sea positivo o negativo. Eso quería aportar nada más. claro, sí, no, muy valiosa la idea. Eso se dice, toda acción es didáctica, con todo lo que haga, sea bueno, sea malo, se lo van a aprender. Entonces, por eso como docentes es mucha responsabilidad de nosotros estar siempre dando lo mejor que podemos hacer, enseñar, dar el mejor ejemplo siempre y siempre, ¿verdad? Ir siguiendo nuestro propio código, nuestra propia filosofía, ¿verdad? O de nuestros filósofos favoritos que nos gusta leer y también ir respetando cuál es la visión, ¿verdad? O la misión que tiene cada centro educativo en el que nosotros hagamos nuestra labor y también conocer, ¿verdad? Cuándo es o no nuestra responsabilidad intervenir o hacer algún cambio o mencionarle o no algo a un alumno, ¿verdad? Porque como lo mencionaste con los padres de familia, sí, es nuestra labor, pero también es necesario tener tacto, tener un poco de cuidado con esos asuntos. No sé si a alguien más le gustaría agregar algo antes de terminar. Bueno, a mí me gustaría agregar, ¿verdad? En la forma, pues, porque muchos de nosotros vamos, con la ayuda de Dios, esa es mi filosofía, que vamos a tener nuestras plazas de gobierno en algún momento, no sé si alguno de ustedes ya las tiene ya, fomentar en lo que es la educación pública, lo que es el pensamiento crítico desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, que lastimosamente, ¿verdad? Usted sabe que un pensador, una persona que piensa, que filosofa, que argumenta, un niño que comienza a hacer debate, que comienza a preguntar por qué esto, por qué lo otro, fomentar esa cosquilla, ¿verdad? O sea, esa necesidad del ser humano de querer siempre saber por qué estoy haciendo esto, en qué me va a beneficiar, cuáles serían las mejores alternativas dentro de la educación pública. ¿Vale? De fomentar lo que sería el pensamiento crítico, pero de una manera objetiva, de una manera que pueda cambiar la sociedad.
y espero que nosotros seamos esa próxima generación que podamos hacer eso también. Ojalá, eso espera la patria. Listo, perfecto, entonces sería todo. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un gusto.